para que si apenas acaban de llegar, pues los puedan ver todos, ¿no? Entonces, recapitulando todo lo que hicimos hace ratito, entonces el análisis es observar, asociar todo lo que aprendí bien. Entonces, de estas primeras palabras donde me dicen dado un punto sobre la recta, entonces yo ya sé que eso tiene que ver con una forma. Obviamente, como me están diciendo recta, pues es una forma de la recta. Y de esas formas de la recta sabemos que hay 5 formas de la recta. Sabemos que una forma es una manera de escribir donde puedes sustituir, donde puedes obtener valores numéricos y donde te dice la forma de la figura. Pero específicamente, como me están dando un punto, yo sé que puede ser la forma punto pendiente o la forma 2 puntos. Pero ese es del primer análisis, o sea, no necesito decirles más, es lo que ustedes ya están aprendiendo, asociando y obviamente dando una conclusión, una solución o una estrategia de resolverlo. Y luego donde menciona su ángulo de inclinación, sabemos que hay 2 ángulos de inclinación, uno es con respecto al horizontal y otro es entre segmentos, pero como me están diciendo el ángulo de inclinación, entonces yo ya sé que eso está referido a la pendiente. Entonces, con todo eso que ya aprendí bien y obviamente bajo el proceso de analizar, donde el proceso de analizar es asociar a lo bien aprendido, yo sé que lo que debo de utilizar es precisamente la forma punto pendiente y la forma punto pendiente yo también sé que se escribe y la ordenada menos la ordenada del punto A se calcula como la pendiente multiplicada por la abscisa menos la abscisa del punto A. Acuérdense que nunca voy a decir y x porque y simplemente es una letra pero no significa nada. Necesitamos aquí asegurar que es abscisa y que es ordenada y también sabemos que las abscisas están en el eje horizontal y también sabemos que las ordenadas están en el eje vertical. Eso obviamente me da entrada a lo que es cálculo diferencial y cuando entiendo eso, entonces yo comprendo que cuando me dicen una f de y igual a y cuadrada menos 5, pues yo ya sé que en las abscisas está el eje de las abscisas y que en la ordenada está el eje de las ordenadas. O sea, insisto, no se llama eje X, se llama eje de las abscisas y eso ya me da entrada a todo lo que es cálculo diferencial, entendiendo que hay abscisas y que hay ordenadas. Ahora bien, ya que tengo la forma, pues lo único que debo de hacer es sustituir y sabemos que sustituir quiere decir reemplazar. Entonces, para reemplazar, acuérdense que debo de tener bien claros todos los conceptos. Y el primer concepto que me están diciendo, que me están mencionando y que les dije que es súper importante para geometría analítica, es el concepto de lugar geométrico. Se los voy a recordar aquí abajo. Acuérdense que lugar geométrico, disculpen, que lugar geométrico hace referencia también a 4 características. Las características del lugar geométrico es que es una ecuación, pero esa ecuación pues puede ser cualquiera. La forma es una manera específica de escribir, no es lo mismo, se combinan pero no es lo mismo. Y esta va a estar asociada a una gráfica. Por lo tanto, la ecuación que me indica una gráfica, eso va a ser el lugar geométrico. Y acuérdense que en el lugar geométrico, la parte asociada a una gráfica, la parte más importante del lugar geométrico es que existe un punto de coordenadas x, y que me va a representar a todos los puntos de la gráfica. Esa es la parte más importante. Y la última característica del lugar geométrico es que tiene un comportamiento y ese comportamiento yo lo voy a decir a través de un enunciado. En algún momento van a entender que para poder calcular todo lo que tengo que calcular, necesito entender este comportamiento y ese comportamiento es un enunciado. Luego lo vamos a analizar. Entonces, aquí la primera parte, y que es importante que lo entiendan, esta abscisa del lugar geométrico es esta abscisa. O sea, es algo que no se va a sustituir porque es la abscisa de todos los puntos, no de un punto en específico, es de todos los puntos. Y esta ordenada también es esta ordenada, no se sustituye, a menos que me estén dando muchos puntos. Ahí es donde viene la diferencia, ¿no? Entonces, bajo eso, la sustitución es la ordenada, pero resulta que no me están dando el punto A, sino me están dando el punto D. Entonces vamos a cambiarle aquí, vamos a decir que es la ordenada del punto D y la abscisa del punto D, para hacerlo más particular. Le voy a restar la ordenada y sabemos que la ordenada es menos 3. Entendemos que no podemos dejar 2 signos juntos, por lo tanto escribo aquí un símbolo que quiere decir multiplicación y esto va a ser la pendiente.
pero resulta que no tengo la pendiente, que yo tengo un ángulo. Y entonces, como tengo un ángulo, pues ya se está complicando un poquito el asunto para todos aquellos que no dominan geometría y trigonometría. Pero como nosotros ya lo sabemos, ya se los expliqué y solamente se los voy a recordar, 135 grados, ¿en qué cuadrante está? Segundo. No, que lo que vamos aprendiendo ya se lo saben. Y se lo saben porque ya se los enseñé y obviamente no sé que estarlo repitiendo. Entonces, como yo me doy cuenta que está en el tercer cuadrante, necesito dibujar el triángulo en el tercer cuadrante. Y el triángulo en el tercer cuadrante, sabemos que del origen se va hacia la izquierda. Acuérdense que el signo negativo quiere decir el sentido. Luego se va hacia abajo, el signo negativo quiere decir el sentido. Y luego me regreso. Y ese regreso siempre va a ser positivo. Aquí indicamos que es un ángulo recto. Y acuérdense que el 135 siempre va a ser con respecto al eje positivo del eje de las abscisas. Por lo tanto, de aquí para acá tengo, en ese sentido, porque habíamos dicho que deben de ser en sentido contrario a las manecillas del reloj, ahí yo tengo 135 grados. Pero entonces, lo importante es que este ángulo tiene una medida. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿12.25? ¿Cuánto me dijiste? ¿12? No te oí. ¿25? No, 25, ¿no? ¿Alguien más? 27.35, no, tampoco. Ah, sí, sí, mide 45. Entonces le ponemos su participación al 27. Y entonces yo tendría que decir, bueno, ¿cómo supo su compañera que mide 45? Pues porque ya sabemos de geometría y trigonometría. Acuérdense que, o sea, todo va ligado, ¿eh? O sea, ya aprendieron álgebra y ya, todos saben álgebra y hay que traerlo para acá porque vamos a aplicar todo lo de álgebra. Ya sé todo geometría y trigonometría y me lo traigo completo. O sea, no es que apenas voy a aprender algo y nada más se utiliza aquí. No, es todo lo que viene desde por allá, ¿no? Haciendo un poquito de memoria para que lo tengan bien claro. El 80% de lo que vamos a estar haciendo aquí, de lo que hacemos en geometría analítica, el 80% es álgebra y aritmética. El 10% es geometría y trigonometría. O sea, estoy incluyendo logaritmos, funciones trigonométricas y geometría euclidiana. Y solamente el 10% de lo que les voy a dar en la clase, eso pertenece a geometría analítica. Por ahí han dicho algunos que eso pues no se vale, ¿no? Que no se vale que les esté preguntando lo que ya les enseñan en otro curso. Pero si solamente les enseñan a los de geometría analítica, no tendría ni cómo enseñárselos, porque forzosamente necesito el álgebra para representar el lugar geométrico. Acuérdense que todo proviene precisamente de lo que les estaba diciendo. Espérenme un tantito. Entonces, el detalle es que la mayor parte de lo que les voy a estar enseñando es, bueno, geometría analítica es muy poquito, pero necesito todo lo demás porque acuérdense que la forma, que el lugar geométrico es una ecuación. Voy, ahorita los comparto. Se me pasó. Sí, disculpa, es que cerré la aplicación y lo dejé de compartir. ¿Ya lo están viendo otra vez, el pizarrón en blanco? Ya, ahora sí. Ok, va que va. Entonces, ¿cómo fue que su compañera supo que ese ángulo mide 45 grados? Pues lo supo porque sabemos que el primer cuadrante es de 0 a 90 grados, que el segundo cuadrante es de 90 a 180 grados y que el tercer cuadrante es de 180 a 270 y el cuarto cuadrante es de 270 a 360. Eso quiere decir que si aquí van 180, aquí van 180 grados. Pero como es 135, pues lo único que me hace falta para el 135, pues hago por ahí una pequeña resta y me da el respectivo. No es cierto. Ahí está mal, ¿no? Sí. Sí, exacto. Disculpen, aquí ya hubo un gran error. Ustedes disculparán. Porque si es 135 no es el tercer cuadrante, sino es el segundo, ¿no? Entonces ahí disculpen la imprecisión. Ahí fue un... Dime. Participación. Me dije que estaba en el segundo y me dijo que estaba mal. Ah, sí, es cierto. Tercero. ¿Qué número de lista eres?
No te oigo. 4. Ok, discúlpame. Sí, luego ando medio distraído y cometo muchas imprecisiones, ¿no? Ustedes disculparán. Entonces, tenía razón su compañero, está en el segundo cuadrante, ustedes disculparán. Entonces, si en el segundo cuadrante, recapitulemos, resulta que aquí es hacia la izquierda, por eso el negativo, luego hacia arriba, que es el positivo, y luego de regreso, que también es positivo. Recuerden que el regreso siempre es positivo, aquí está el 90. Y ahora sí, disculpen, andaba emocionado en otras cosas. Entonces resulta que con respecto al eje de las abscisas positivo, el ángulo es este y este ángulo es el de 135 grados. Entonces, su compañera, que de alguna manera sí le atinó, resulta que este ángulo que está aquí es de 45, precisamente porque sumados me dan 180, por lo que les había dicho hace rato, ¿no? Aquí tengo 0 grados, ya luego tengo 90, ya luego tengo 180, luego tengo 270, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces, ya que ubiqué que tengo un triángulo que mide 45, entonces me debo de acordar que yo ya conozco dos triángulos, y esos dos triángulos es un triángulo que aquí mide 60, aquí mide 30, y tengo otro triángulo que aquí mide 45 y aquí mide 45. Entonces, nada más de verse, yo sé que este es el triángulo que voy a escoger. Y ese triángulo que voy a escoger tiene medidas de 1 y de raíz de 2. Nada más de verlo, pues ese ya se lo saben. Y este triángulo tiene medidas de 1, de 2 y de la raíz de 3. Esas medidas ustedes ya se las deben de saber. Ya se los enseñé en la clase pasada y nada más es cosa de traerlo para acá, ¿no? Por lo tanto, de esos dos triángulos, yo sé que este mide 1, este también mide 1 y este también mide raíz de 2. Por lo tanto, con esa referencia, borro los triángulos porque eso ya se lo saben, entonces lo único que me hace falta es entender y acordarme que la pendiente es la tangente del ángulo. Por lo tanto, la pendiente es la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y por lo tanto, todo esto que lo estoy haciendo de manera mental, o sea, todo eso es mental, entonces resulta que la pendiente tiene un cateto opuesto que es más 1 y tiene un cateto adyacente que es menos 1. Por lo tanto, esta pendiente, acordándome de este triángulo y haciendo todo el proceso mental, ese proceso mental, vuelvo a repetir, me queda que aquí este es una pendiente que es menos 1. Pero eso ya vino de todo lo que yo ya sé de geometría y trigonometría. Acuérdense que como no pueden utilizar calculador ese día, pues entonces hay que acordarse del triángulo y de ahí ir obteniendo, ¿no? Por lo tanto, en algún momento tienen que dibujar el triángulo en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto cuadrante para saber cuánto vale la pendiente. Y entonces ahora vamos a multiplicar a la abscisa menos la abscisa del punto D, que ya sabemos que es un menos 4. Como no pueden estar dos signos juntos, agrego un símbolo de agrupación, cambio el otro símbolo para que en lugar de ser paréntesis redondo sea un corchete, y pues ya tengo la sustitución en la fórmula. Y lo demás, pues ya nada más es aplicar todos los conceptos que les he estado explicando de álgebra. En otras palabras, lo primero que... Dime. Es que, bueno, ahorita está dice que no podemos utilizar. Estás utilizando el triángulo que es 1, 1, raíz de 2, y que aquí es 45 y 45. O sea, en otras palabras, todos los ángulos que te voy a dar van a ser múltiplos de 45. 45, 90, 135, 180, 225, 270 o 315. Y si no, entonces vamos a estar utilizando este triángulo, donde este triángulo es 30, este triángulo es, 60, 30, este es 1, este es 2 y este es raíz de 3. Eso quiere decir que también te voy a poder dar ángulos que son múltiplos de 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, etcétera, etcétera, o múltiplos de 60. O sea, del ejercicio pasado, donde estuvimos viendo el ángulo entre rectas, sí, ahí sí, al final van a poder utilizar la calculadora. Pero en este no es al final, esto es desde el principio, que necesito hacer el cálculo de la pendiente. Por eso este no necesita la calculadora. ¿Sale bien? Sí, está bien, gracias. Ok, gracias por la observación, porque es bueno que lo sepan todos, ¿no? Que sí van a poder traer su calculadora, pero que no la van a usar salvo el examen en el ángulo entre rectas, entonces sí van a tener que usar la calculadora, pero nada más eso es al final, ¿no? O sea, cuando ya me lo vayan a entregar, hacen ahí el cálculo, lo escriben y me lo entregan luego. O sea, durante el examen no van a poder usar la calculadora. Bueno, entonces continuando con esto, yo me doy cuenta que lo primero que debo de hacer
es jerarquía de operaciones. Y la jerarquía de operaciones es decidir cuál es la operación que hago primero. Debido a esa exploración, me doy cuenta que aquí tengo una ley de los signos. Sabemos que la ley de los signos es que la multiplicación de signos iguales es positivo, la multiplicación de signos diferentes es negativo. También aquí me doy cuenta que hay una ley de los signos. Y entonces, después de explorar eso, yo me doy cuenta que aquí me va a quedar un y más 3 igual. Y entonces, además de la ley de los signos, observo que aquí hay una multiplicación. Por lo tanto, voy a aplicar algo que se denomina la propiedad distributiva. Agrego el concepto. Acuérdense que todos los conceptos los tienen que escribir, porque si no los escriben, no se los voy a valer. Y entonces aquí me va a quedar que esto es un menos x, este menos por menos me da más, con el otro menos me da menos, y entonces me queda un menos 4. Y de ahí viene la pregunta, ¿este es el resultado? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Pues no, no es el resultado. 10 Dime no 10. es el resultado porque hay que agrupar los términos semejantes todavía, ¿no? No, porque no existe la agrupación. Agrupación es que tú pongas aquí una X y una Y y le pongas una bolita. Eso es agrupar. ¿Sale bien? Entonces no existe la agrupación. 9. Dime 9. Porque se puede aún simplificar, se puede separar, no se puede quedar X negativa y también se pueden simplificar los números que son ¿Pero qué simplificación vas a usar? ¿Vas a simplificar la fracción o vas a simplificar la ecuación? la ecuación, porque se puede pasar X positiva y Pues Y no, porque, al lado de donde está Y. porque no existe el pasar, entonces tampoco puedo pasar. Acuérdense que no son los objetos, si no puedo pasar de un lado para otro, ¿no? No son objetos. Ok, se los voy a decir porque acuérdense que todo esto es conceptualización, ¿eh? Y si no saben los conceptos, está bien, porque necesitan ustedes 21 días estudiando diario para que se sepan los conceptos. Pero si no estudian a diario, pues nunca lo van a lograr. ¿Por qué no es el resultado? Pues por la única y sencilla razón que esa no es la manera de escribir los resultados. La manera de escribir los resultados es en la forma general. Y la forma general menciona que debe de estar igualado a 0. Como debe estar igualado a 0, entonces me doy cuenta que aquí no hay una igualdad a 0. Eso implica que lo primero que debo de hacer es una operación inversa. ¿Por qué una operación inversa? Porque aquí hay una X que, como decía su compañera, es negativa y yo no quiero negativos. La operación inversa se realiza en el miembro izquierdo y por lo tanto ya puedo escribir una X más una Y. Eso fue de operación inversa. Pero también, como de alguna manera mencionaba su compañera, existen términos semejantes. Entonces yo me doy cuenta que la operación inversa se debe de realizar con los términos semejantes. Eso implica que yo veo que los términos semejantes es este, y por lo tanto la operación inversa la voy a aplicar en el menos 4. La operación inversa a la resta es la suma, por lo tanto le voy a sumar al más 3 y eso implica que debo de aplicar la ley de la suma. ¿Por qué la ley de la suma? Porque los números tienen el mismo signo y al tener el mismo signo se suman los números y se deja el signo que predomina. Por lo tanto aquí me queda un más 7, un más 7 y entonces en el miembro derecho ya no hay nada y por eso se escribe un 0. Esa es la forma general, pero jamás simplifiqué, jamás pasé, sino que apliqué los conceptos que deben de ser. ¿Por qué la insistencia de que estén aplicando los conceptos como deben de ser? Porque acuérdense que cada concepto es un módulo y cuando ustedes lleguen a la implementación en la ingeniería o en la técnica, una suma es un módulo, llámese un transistor, llámese un circuito integrado, llámese una parte de laboratorio, una destilación, una decantación, no sé, o sea, todo tiene su nombre y lo único que hay que hacer es interpretar lo que veo en mi función para poderlo llevar a la vida real o al revés, lo que está ocurriendo en mi laboratorio, llevarlo a una función para poderlo estar trabajando. Esa es la parte que no les han enseñado, ¿no? Las matemáticas es una interpretación. Lo bonito de cálculo diferencial es que en cálculo diferencial les enseñamos que ahora sí, todo lo que tienes en la naturaleza, tráelo a una función. Y ya que es una función, derívalo y entonces regrésalo a la naturaleza para que te des cuenta lo que puedes hacer con la derivada. Para eso sirven las matemáticas, ¿no? Si no hubiera matemáticas no podríamos tener tecnología. O sea, de plano no habría nada. No tendríamos computadoras, no tendríamos edificios, no tendríamos ropa simplemente, ¿no?
Ahí viene la parte importante de las matemáticas. Todo lo que están viendo lo interpretan, lo llevan a una función, lo trabajan como funciones y ya que lo terminaron lo regresan. Y es lo que van a hacer en la superior. En la superior va a ser muy padre porque van a estar en su laboratorio. De todo lo que obtienen en su laboratorio, se van a ir a su computadora. En su computadora van a trabajar todos esos datos y ya que tengan los datos, se van a ir a su cuaderno. En su cuaderno van a crear una función. Esa función la van a trabajar en el cuaderno y entonces se regresan a la computadora para interpretar la función y luego se van al laboratorio para poder implementar lo que ustedes desarrollaron. Esa va a ser la parte interesante y es en todas las materias, ¿no? Me decían por ahí que se querían ir a aprender lo que menciona esto. Me están mencionando que hay una recta. Ok, ¿qué es una recta? Una sucesión infinita de puntos siguiendo una misma dirección. ¿Qué es una dirección? Una línea sobre la que me muevo. ¿Qué es un sentido? Hacia un lado o hacia el otro. De una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad entre dos miembros, miembro izquierdo y miembro derecho. En cada miembro hay operaciones entre términos. Un término es la multiplicación de un signo por un coeficiente, por una variable, por una función exponencial, etcétera, etcétera. Y a veces es cero. Si se dan cuenta, aquí yo tengo una ecuación porque es igualado a cero. Pero lo que debo de entender es que esta X, ¿de quién es? 25 de la abscisa, ¿de quién? ¿De la abscisa de quién? Porque abscisa hay un montón, ¿no? O sea, está el eje de las abscisas, está la abscisa del punto A, la abscisa del punto B. Vamos a hablar un poquito más fuerte porque no lo digo. Digan su número de lista, no levanten la mano porque... No, tampoco. A ver, vamos a ver el número de lista. Esa parte de ponerse a estudiar mucho. Esa X es la abscisa... Ay, perdón, me equivoqué. Es la abscisa del lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Es una ecuación asociada a una gráfica donde va a haber un punto P que me está representando a todos los puntos de la gráfica. Esta es la abscisa del lugar geométrico. O sea, es la abscisa de todos los puntos que están en la gráfica. Por eso le preguntaba a su compañera, ¿cuál abscisa? Porque hay un montón, ¿no? Y entonces, de manera inmediata me doy cuenta que esta Y es la ordenada del lugar geométrico. ¿Qué es el punto P? El punto P les había dicho que es como la flechita. La flechita es la que está dibujando toda la gráfica. Pero cada vez que la va dibujando va dejando muchos puntos con abscisas y ordenadas. Entonces, entendiendo eso, esta que está aquí es un lugar geométrico. Y ese lugar geométrico tiene una forma. ¿Cómo se llama esta forma? No sé, la forma general. Ok, te ganaron por acá, es la forma general. ¿Sale bien? Entonces, todo tiene su nombre, no nada más es porque sí, ¿no? Y luego dicen, ¿y para qué tantos nombres? Pues pregúntenle a química, ¿no? O sea, en química uno se llama helio, el otro lilio, el otro berilio, el otro etcétera. Es lo mismo. Y si se ponen a pensar en matemáticas, los conceptos de matemáticas son como 500 a lo mucho. Y de química es muchísimo más, ¿no? Es mucho más complicada química que esto. Bueno, entonces, eso se llama forma general. ¿Por qué es forma general? Porque está igualado a cero y eso me está representando los resultados. Y entonces, sigo analizando. Determina sus puntos de intersección con el eje de las coordenadas. Ok. Este se llama eje de las coordenadas, que se llama abscisa. Y este se llama eje de las coordenadas, que se llama ordenada. Ahora bien, díganme por favor, este que está aquí es un lugar geométrico. ¿Por qué es un lugar geométrico? Este que está aquí es un lugar geométrico porque tiene una ecuación asociada a una gráfica, se representa con un punto de coordenadas x, y. Si se dan cuenta, ahí está la flechita que está dibujando el eje. Y además tiene un comportamiento. Por favor, díganme con sus palabras cuál es el comportamiento que tiene el eje de las abscisas. No sé, tiene un comportamiento positivo. Este punto que está aquí tiene una coordenada. Acuérdense que la coordenada es co2, ordenada, primero una y luego la otra. Primero la abscisa y luego la ordenada. Este tiene una coordenada que es menos 5,0.
Por ejemplo, este tiene una coordenada que es menos 4,0. Este tiene una coordenada que es menos 3,0. Espero que ya estén viendo el comportamiento. Este tiene una coordenada que es menos 2,0. Este tiene una coordenada que es menos 1,0. Este tiene una coordenada que es 0,0. Si se dan cuenta cómo todos esos puntos están en el eje de las abscisas. Y ya se está viendo el comportamiento. No. No sé. Espérame, ¿29 qué? No, ese no es el comportamiento. O sea, esa es la representación. La representación, si está bien, es abscisa, 0. Sí, esa es la representación. Pero ¿cuál es el comportamiento? 33. No, ese no es el comportamiento. Representación está bien. Abscisa, 0, sí. Esa es la representación. Pero ¿cuál es el comportamiento? Este tiene un punto que es de coordenadas 1,0. Este tiene una coordenada que es 2,0. Este tiene 3,0. No. 12. ¿Es respecto al origen? No, tampoco. ¿No? ¿27 es una qué? No. Una coordenada es una pareja donde primero va una y luego va la otra. Dijo su compañera que la ordenada siempre es 0. Ese es el comportamiento. Por ahí apaguen su micrófono quien esté del otro lado, porque se escucha mucho. Ok. Entonces, vamos a borrar todo esto. Y ahí es cuando viene la parte de geometría analítica, que geometría analítica es lenguaje español. Y cuando es lenguaje español, ya valió porque no sabemos platicar, no sabemos hablar, y no es mal plan, ¿no? Simplemente es falta de práctica. Bueno, entonces, va de nuevo. El comportamiento del eje de las abscisas es que la ordenada siempre es 0. Díganme cuál es el comportamiento del eje de las ordenadas. Dime 33. Que el eje de las abscisas se mantiene siempre en 0. No. El eje de las abscisas no. Dime 17. Exacto, la abscisa siempre es 0. Muy bien, ahora sí, ya supiste. Ok, acuérdense de esa situación, ¿eh? Si me dicen, ¿cuál fue la pregunta? Pues no me estás poniendo atención, ¿no? No es mala onda. Entonces, no es feo, o sea, estamos todo el tiempo en clase, ¿no? Y estar todo el tiempo en clase es que no te distraigas por nada. Por lo tanto, aquí la ordenada, el comportamiento es que la abscisa siempre es 0. Entonces, fíjense cómo aquí estaba ligando lo que es lugar geométrico, lo que es la forma y lo que es etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, viene la sustitución. ¿Dónde voy a sustituir? Pues resulta que donde voy a sustituir es en mi forma general. ¿Por qué voy a sustituir en mi forma general? Pues porque el lugar geométrico me permite sustituir en la abscisa o en la ordenada. Y entonces lo que voy a sustituir precisamente es el lugar geométrico. Por lo tanto, si yo lo voy a sustituir, díganme qué escribo. ¿Me dijiste tu número de lista? Ok. ¿Qué es lo que voy a sustituir? Pues no voy a sustituir eso. Van a sustituir que la abscisa siempre es 0. Y si la abscisa siempre es 0, entonces ¿qué sustituyen? La abscisa siempre es 0, ¿verdad? Sí, pues ahí dice. Dime 33. ¿Y entonces cómo queda la sustitución? No, tampoco. Ok, se los digo. ¿Cómo queda la sustitución? La sustitución queda 3 por la abscisa, que siempre es 0, menos 5 por la ordenada, que esa siempre cambia, decía su compañera, más 10 igual con 0.
Y eso que estoy haciendo me va a llevar entonces a que yo pueda realizar operaciones inversas. Y esas operaciones inversas las voy a hacer porque yo quiero calcular el valor de la y. Y si yo voy a calcular el valor de la y, entonces le comienzo con toda la conceptualización, ¿eh? ¿Cuál es la operación inversa que voy a hacer? Pues primero lo que voy a hacer es que este 3 por 0 es 0, ¿no? Ese ni cuenta. Pero entonces resulta que aquí tengo un menos 5y. La operación inversa de la resta es la suma. Por lo tanto, si hago la suma, este lo voy a escribir en el miembro derecho. Pero yo no lo quiero en el miembro derecho. ¿Por qué no lo quiero en el miembro derecho? Porque todas las incógnitas deben de estar en el miembro izquierdo. Por lo tanto, como no me sirve dejarlo en el miembro derecho, si hago la operación inversa, pero también voy a utilizar la propiedad reflexiva. Y si hago la propiedad reflexiva, pues resulta que la propiedad reflexiva me dice que 3 es igual a x o que x es igual a 3, o sea, lo puedo escribir en cualquier miembro, y entonces eso me lleva a escribir que 5y es 10. Pero si me doy cuenta, de una vez puedo hacer la operación inversa con el 5. Si está multiplicando, la operación inversa es dividir. Por lo tanto, divide al otro miembro y nada más de verse ya sé que la y vale 2. ¿Sale bien? Entonces, hago la operación inversa, me queda más 5y. Este ya me dio 0, no cuenta. El 5y lo escribo en el miembro izquierdo, pero me doy cuenta que el 5 también puede hacer operación inversa, por eso divide al 10. Y al dividir al 10 ya quedó que la ordenada es 2. Y por lo tanto, con todo eso que les acabo de explicar, díganme cuál es el punto de intersección si ya sé que la y es 2. Perdón, si ya sé que la ordenada es 2. Estoy pidiendo un punto. Y un punto está representado por una coordenada. Co son 2, ordenada primero una y luego la otra. ¿Cuál es ese punto? Pues la ordenada es 2, pero la ordenada es 2 debido a que la abscisa siempre es 0. Y si la abscisa siempre es 0, pues por eso se escribe ahí. Y entonces ese punto 0,2, si ustedes se acuerdan, el punto 0,2 está aquí. Y este punto de coordenada 0,2 tiene un nombre específico. ¿Cómo se llama? Este es el punto donde cruza el eje de las ordenadas, sí, pero ese punto específico, recuerden que todos los puntos se deben de simbolizar con letras mayúsculas, pero ese punto específico se llama ordenada al origen y debido a eso tiene un nombre que es B minúscula. Y eso lo vimos en la clase pasada cuando estábamos viendo la forma simétrica y les expliqué que era abscisa al origen y que era ordenada al origen. Ahora bien, todo esto que hice fue para encontrar este punto. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a sustituir, pero ahora voy a sustituir este comportamiento. Si ahora, déjenlo con otro color de pluma para que quede ahí la diferencia. Si voy a sustituir este comportamiento en el lugar geométrico, díganme cómo queda la sustitución. No sé. 3x, voy, espérame. 5, ¿qué? Luego. Ok, muy bien. Te agarraron por acá, ya había dicho la 17. Disculpa. Sé que los que están ahí en casa luego no lo escuchan, pero pues obviamente aquí yo estoy viendo, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo es lo mismo. O sea, ahí viene la parte linda, ¿no? Ya después que los hice pensar y que se van dando cuenta que hay que aprender varias cositas, solito ya va saliendo, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es precisamente sustituir la ordenada, que siempre es 0. Y la ordenada en el lugar geométrico es la y. ¿Por qué? Porque es una ordenada del lugar geométrico. Entonces, todo ya lo voy a empezar a unir. Y entonces, en ese momento, pues vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que veo ahí? Pues lo que veo aquí son operaciones inversas. Y si yo veo operaciones inversas, primero me doy cuenta que eso me da 0, pero también entiendo que aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y luego aquí hay una multiplicación y la operación inversa es una división. Por lo tanto voy a tener que la x es menos 10 sobre 3. Aquí hay una suma, la operación inversa es la resta, aquí hay una multiplicación, la operación inversa es la división, y por eso me queda menos 10 tercios. Y entonces
díganme este menos 10 tercios, ¿cómo lo escribo? Dime 33. Ok, menos 10 tercios, coma 0, porque estoy calculando la abscisa de la ordenada siempre 0. Y entonces, si empiezan a darse cuenta, ya es como que volver a repetir lo mismo, y ahora que les ponga otros ejercicios, podemos estar utilizando los mismos conceptos, lo mismo. Ahorita al principio como que fue complicado porque apenas está la parte introductoria. Y entonces resulta que ese punto, menos 10 tercios, es menos 3 tercios, porque cada entero tiene 3 tercios, menos 6 tercios, menos 9 tercios y menos 12 tercios. Por lo tanto, ese punto debe de estar más o menos por aquí. Pero ese punto, ¿cómo se llama? Ok, esa se llama abscisa al origen. Y como se llama abscisa al origen, o sea, insisto, ya como que las cosas se van ligando, ¿no? Ya me hicieron que me acordara de lo pasado, y entonces sé que la abscisa al origen se representa con el punto A. Y el punto A minúscula es precisamente el de abscisa al origen, y eso quiere decir que si ustedes unen ese punto con ese punto, lo prolongan para un lado y lo prolongan para el otro, eso es el lugar geométrico. ¿Qué es un lugar geométrico? Es esta ecuación que se llama forma general asociada a esta gráfica. Y ya lo único que me hace falta es marcar este resultado que fue, marcar este resultado que es 0,2 y este resultado que es menos 10 tercios, 0. ¿Sale bien? Pero insisto, como que todo va ligado, ¿no? Todo va ligado. Nada más hay que ir viendo aquí la recta. Ya sé que la recta es una sucesión infinita de puntos donde siguen una misma dirección. Pero menciona que es L1. ¿Qué quiere decir L1? Entonces, cuando me está mencionando que es L1, ya me están diciendo que esa es la recta inicial. L1, con la simple nomenclatura de L1, me están diciendo que es la recta inicial. Y si es la recta inicial, entonces no necesitan mencionarme más. Yo ya sé entonces que hay una recta inicial y que forzosamente va a haber una recta final. Y que entre ellas dos tiene que haber un ángulo que está en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ya, desde ahí ya lo sé. No necesito leer más. Por eso es importante que entiendan que cuando leen un ejercicio, cada partecita me está dando una información asociada a todo lo que ya aprendí. O sea, no nada más son letras por letras. Y entonces, esta que está aquí, ¿qué es? ¿Qué más? ¿Qué más? No, todavía no hemos llegado ahí. Ok, va que va. Dime. No, porque todavía no hemos llegado ahí. Sale bien. Bueno, entonces, de 45 grados, ustedes saben que este ángulo que está entre las rectas es de 45 grados. Por lo tanto, necesitan forzosamente la tangente de 45 grados. Pero ustedes ya saben geometría y trigonometría. Por lo tanto, 45 grados, ¿en qué cuadrante está? Está en el primero, está en el primer cuadrante. Y como está en el primer cuadrante, tiene que ser la construcción del triángulo precisamente en el primer cuadrante. Y en el primer cuadrante es entonces empezar hacia la derecha, que es positivo, hacia la derecha, que es positivo, luego hacia arriba, que también es positivo, y luego de regreso, que también es positivo. Por lo tanto, si este ángulo es de 45 grados porque está en el primer cuadrante, díganme cuánto mide cada uno de sus lados. 12. 1. Espérame tantito, 12. Ok, mide 1 y mide raíz de 2. ¿Va que va? Eso ya se lo saben. Entonces nada más hay que estar cateto puesto entre cateto adyacente. Yo sé que la tangente de 45 es entonces lo que yo estoy viendo en mi triángulo. Y en mi triángulo yo me doy cuenta que el cateto opuesto, ¿qué lo escribes? Que el cateto opuesto es un más 1 y el cateto adyacente es un más 1. Eso quiere decir que yo ya sé cuánto vale la tangente de 45. O sea, si se han dado cuenta, no he avanzado. Con cada elemento que voy leyendo, tiene algo importante.
Eso es geometría analítica. Analítica, analicen. ¿Qué es analizar? Observar, asociarlo con los conocimientos bien aprendidos y dar una conclusión. Por eso se llama geometría analítica. Y entonces me está diciendo que está la recta 2. La recta 2 ya sé que es la recta final, eso ya lo sabía desde hace rato. Pero me están diciendo que pasa por el punto P. Ok, ¿quién pasa por el punto P? La recta final, ¿sale bien? Entonces, como es la recta final, pues entonces ahí debo de entender que agrega algo más, que pasa por el punto P de coordenadas menos 2,3, que a su vez es el punto de intersección de las dos rectas. Y entonces uno dice, ya me dio miedo porque ya es demasiada información. Como es demasiada información, pues entonces necesito empezar a depurar esa información para que no la tenga tan toda revuelta, ¿no? Entonces, ir colocando todo para que lo podamos entender mejor. Y entonces por aquí viene el eje de las ordenadas, por aquí viene el eje de las abscisas. Resulta que me están diciendo que está el punto menos 1, menos 2, 1, 2, 3. Y entonces este que está aquí se llama punto P. Este punto P no lo debo de confundir con el punto del lugar geométrico. Y me están diciendo que ahí se cruzan las dos rectas. ¿Cuál es la recta inicial? Esta es la recta inicial. Por lo tanto, esta es la recta inicial. Pues no lo sé. Pero yo sí puedo graficar a la recta inicial. ¿Cómo grafico la recta inicial? La pendiente 5/4. ¿Cómo sé que es 5/4? Porque el número que está multiplicando a la X, ese precisamente es la pendiente. Y sabemos que los 5/4 quiere decir lo que sube con respecto a lo que avanza. Esa es la interpretación. Y nada más de verse, también yo ya sé que la ordenada al origen, ¿cuánto es? No, porque no existen los números decimales. Jamás han existido los números decimales. ¿Cero coma qué? No. Dime, ¿cuánto es la ordenada al origen? Pues la ordenada al origen... Ay, perdón, ya no quiso pintar. La ordenada al origen es 0,11 medios. ¿Por qué? Porque el término independiente es la ordenada que tiene abscisa 0 de un punto por el que cruza el eje de las ordenadas. Este que está aquí es la ordenada de un punto con abscisa 0, que es donde cruza el eje de las ordenadas. ¿Por qué estoy diciendo 11 medios? Pues porque obviamente estoy simplificando, ¿no? Entonces, váyanse acordando de todo eso, porque todo eso lo van a tener que explicar a la hora de la evaluación. Son muchos conceptos, sí, ya lo sé, pero no es imposible, porque están estudiando diario, y después de 21 días lo van a lograr. Si no lo hacen así, pues adiós, ¿no? Es mala onda. Y entonces, como ustedes ya saben que sube es en la ordenada, se los cambio de color. Como ustedes ya saben que el subir es en la ordenada, entonces le tienen que sumar a la ordenada. Pero 5 enteros son 10 medios. Eso se lo enseñaron en el kinder. Por lo tanto va a surgir un punto A que tiene coordenadas este más este, que son 21 medios. Y de manera similar, también ustedes saben que la pendiente es avanzar 4 y avanzan en las abscisas. Por lo tanto, le suman a la abscisa y les da un 4. Lo que quiere decir, entonces yo tengo un punto 1, 2, 3, 4, como 21 medios, que 21 medios es como 10.5, son 3, dejen bajo esto porque si no ya no me va a alcanzar. Nos vemos por acá, aquí ahora sí ya alcanza.
Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta por acá llega el eje de las ordenadas. Y entonces más o menos el punto A es 4,21 medios, que está por acá. Y entonces lo que pueden hacer es juntar este punto con ese punto. Y ese que estoy dibujando ahí es la ecuación de la recta. ¿Y esta recta cómo se llama? Recta inicial, porque desde por acá nos dijeron que era la recta inicial. Entonces, esta que está aquí es la recta inicial. ¿Va que va? Y entonces, este punto habíamos dicho que es el punto por donde cruzan las dos rectas. Y entonces podríamos asumir que más o menos por aquí está la recta final y aquí tengo más o menos el ángulo de 45 grados. ¿Sale bien? ¿Estamos? Bueno, ahora bien, ya que lo ubiqué, si se han dado cuenta todavía ni he terminado de leerlo, ¿no? Porque apenas me había quedado en el punto de intersección de las dos rectas. Y hasta ahí me quedé porque dije, ya es mucha información, necesito hacer algo. Entonces por eso grafiqué, etcétera, etcétera, ¿no? Y me dice, determina la ecuación de la recta 2, de la recta final. Por lo tanto, vamos a recapitular todo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo un ángulo entre rectas. Y gracias a que tengo un ángulo entre rectas, entonces yo puedo utilizar una fórmula. Si yo sé que tengo el ángulo entre rectas, ¿qué fórmula voy a utilizar? Es una fórmula que se llama fórmula del ángulo entre dos rectas. Y díganme cuál es la fórmula del ángulo entre dos rectas. Es una fórmula que menciona que la tangente del ángulo entre las dos rectas o dos segmentos se calcula como la pendiente de la recta final menos la pendiente de la recta inicial dividido entre 1 más la pendiente de la recta final por la pendiente de la recta inicial. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sale bien? Acuérdense que todos los días voy a recuperar todo lo que ya les enseñé, ¿eh? Y acuérdense que lo estoy enseñando desde aritmética. Entonces siempre tengo que recuperar todo lo que ya aprendí. Entonces, debido a esa situación, pues ya puedo sustituir. Díganme, ¿cuánto vale la tangente del ángulo? En el momento que estoy utilizando la fórmula de ángulo entre dos rectas, pues acordémonos que estamos aquí haciendo el problema y desde el principio nos habían dicho que el ángulo es de 45 grados y ya habíamos calculado la tangente de 45 grados. Por lo tanto, la tangente de alfa ya sé que es más 1 entre más 1 y pues simplemente es 1, ¿no? Luego, ¿saben cuánto vale la pendiente de la recta final? No. 10, ¿vale 5 cuartos? No, tampoco. Ok, si ustedes empiezan a leer el ejercicio, pues lo que acabo de calcular de esta pendiente fue de esta recta y esta se llama recta inicial. Y si se dan cuenta, no me han mencionado otra cosa. Por lo tanto, ¿conocen cuánto es la pendiente final? Pues no, no la conozco. No sé cuánto vale la pendiente final. Pero ¿cuánto dijimos que vale la pendiente inicial? Ok, si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación. Entonces, la pendiente inicial ya me la sé y esa es 5 cuartos. Entre 1 más la pendiente final que no la conozco, multiplicada por la pendiente inicial que sí la conozco, y esa pendiente inicial es precisamente 5 cuartos. Y ya sustituyen la fórmula, y eso quiere decir que todo lo que sigue es aritmética y álgebra. Por lo tanto, el primer concepto que aplico es jerarquía de operaciones. En jerarquía de operaciones me doy cuenta que aquí hay una raya de fracción. La raya de fracción quiere decir que hay un paréntesis arriba y un paréntesis abajo. Y por lo tanto primero tengo que hacer las operaciones de arriba y tengo que hacer las operaciones de abajo. De ahí entonces me doy cuenta que en la parte de arriba, o sea en el numerador, necesito verificar si son términos semejantes o no son términos semejantes. Si ustedes se dan cuenta, no son términos semejantes, por lo tanto no puedo hacer la resta. Y si se dan cuenta, estos tampoco son términos semejantes, por lo tanto no puedo hacer la resta. Debido a que no puedo hacer entonces ninguna operación, decido realizar operaciones inversas.
Y si hago operaciones inversas, este que está dividiendo va a multiplicar a lo que está en el miembro derecho. Pero si yo hago la multiplicación por el miembro derecho, entonces resulta que lo que voy a aplicar va a ser precisamente la propiedad distributiva. Y la propiedad distributiva es distribuir la multiplicación sobre los elementos de la suma. Eso quiere decir que este 1 va a multiplicar al primero y va a multiplicar al segundo. Pero debido a que va a ser una propiedad distributiva, eso implica que se va a aplicar también la ley de los signos, porque voy a estar multiplicando signos iguales y signos diferentes. Conclusión de todo ese análisis, me va a quedar que este 1 por este 1 me vuelve a dar 1. Ahí no hay mucho que pensarle. Me da 1, disculpen. Me da 1 y luego este 1 por el siguiente pues vuelve a hacer lo mismo, por lo tanto me queda más 5/4 de la pendiente final, y eso va a ser igual a la pendiente final menos 5/4. Y entonces, como todas tienen la misma jerarquía, como todas son idénticas, lo único que debo de empezar a ver es el concepto de términos semejantes para poder saber entre quién puedo hacer operaciones. Por lo tanto, aplico el concepto de términos semejantes y me doy cuenta con mis ojitos de la cara que esta que está aquí y esta que está aquí son términos semejantes. Pero para que pueda hacer la operación entre términos semejantes, yo debo de expresar en números racionales. ¿Qué quiere decir expresar en números racionales? Pues que aquí tengo un 1. Pero si ustedes se acuerdan del kinder, un entero lo puedo dividir en 4 pedacitos. Y eso quiere decir que en realidad tengo 4/4. Y si yo tengo 4/4, entonces ahora sí puedo realizar la operación inversa. Por lo tanto, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta, y la resta se le aplica al miembro izquierdo. Y debido a que son signos diferentes, voy a aplicar la ley de la resta, y si aplico la ley de la resta, entonces aquí me queda que es 1/4 de la pendiente final. De manera similar, me acuerdo que este 1 que está acá, yo lo puedo escribir como 4/4. Ya lo estoy expresando como números racionales. Y entonces, observo que por acá tengo un número racional, un término independiente y aquí también. Por lo tanto, lo que hago es precisamente aplicar la operación inversa con este. Como que hay una suma, la operación inversa es una resta y se la va a restar a 5/4. Y eso implica entonces que aplicando la ley de la resta me va a quedar también 1/4. Y por último, pues lo que tengo que hacer es una operación inversa, porque me doy cuenta que aquí hay una división, la operación inversa es una multiplicación, y por lo tanto la pendiente 2 me da de 4/4, y al hacer la división me queda que la pendiente de la recta final es 1. Dime. Titulando lo que me dijo su compañera, ¿no? Me dijo, a ver, espérate. Si aquí tú tienes un más 4/4, la operación inversa es una resta y por lo tanto los dos son negativos. Y como los dos son negativos, entonces ya no vas a aplicar la ley de la resta, sino vas a aplicar la ley de la suma. Y eso quiere decir que entonces de este lado no te queda 1/4, sino lo que te está quedando es menos 9/4. Y entonces cuando yo hago la operación inversa con ese 4, pues resulta que la pendiente me queda de menos 9, que ya cambió todo, ¿no? Todo por no haber hecho bien la aplicación de los conceptos. Y entonces la pregunta es, ¿ya acabé? Porque apenas es la pendiente de la recta final. Y entonces, ahora sí, tengo la pendiente de la recta final. Y resulta que desde el principio me dijeron que hay un punto donde se cruzan las dos. Por lo tanto, tengo un punto y tengo una pendiente. Como tengo un punto y una pendiente, ¿qué utilizo? La fórmula punto pendiente. Te ganaron por acá. Sí, es la forma punto pendiente, pero dijo primero número de lista 18. Dale bien, 18 me dijiste, ¿verdad? Entonces... No, el 6. No, pero te ganaron por acá en la clase, disculpa. Entonces, vamos a utilizar la forma punto pendiente. Y si utilizo la forma punto pendiente, resulta que la forma punto pendiente me dice que es la ordenada menos la ordenada del punto que conozco, que en este caso es el punto P, y eso va a ser la pendiente por la abscisa menos la abscisa del punto P. Y entonces lo que necesito hacer es una sustitución.
Y si hago la sustitución, sabemos que esta es la ordenada del lugar geométrico y esta es la abscisa del lugar geométrico. Por lo tanto, esas no se sustituyen. Y lo único que hago es escribir la ordenada del lugar geométrico menos la ordenada del punto P, que habíamos dicho que el punto P tenía una ordenada que es menos 2. Como no puedo escribir dos signos juntos, le escribo el símbolo de multiplicación. La pendiente la acabo de calcular por acá, que es menos 9, que multiplica la abscisa del lugar geométrico menos la abscisa del punto P, donde la abscisa del punto P es un 3. Y de aquí, pues ya lo único que sé, por todo lo que he aprendido, es que lo primero que debo de hacer es una ley de los signos. Ya que hice la ley de los signos, por aquí voy a aplicar una propiedad distributiva. Y de una vez, para no estarme tardando, voy a hacer una operación inversa, porque aquí me va a quedar un menos 9x que debe estar escrito en el miembro derecho. Por lo tanto, me queda un 9x más una y, y luego me doy cuenta que también tengo términos semejantes. Y esos términos semejantes obedecen a los términos independientes. Entonces, marco los términos independientes. ¿Qué pasó? Marco los términos independientes, donde este es un término independiente y donde este es otro término independiente, obviamente con la propiedad distributiva. Entonces, por aquí me va a quedar un más 27 y del otro lado me va a quedar un más 2. Por lo cual, cuando aplico la operación inversa van a ser de diferente signo y eso implica que tengo que aplicar la ley de la resta. Entonces, si se acuerdan, aquí era más 27, operación inversa es menos 27, aquí tengo un más 2, por lo tanto, me va a quedar un menos 25 igual con 0. Y ahora pregunto, ¿esta ya es la respuesta? ¿Sí, por qué o no por qué? Dime 17. Porque ya es la forma general. Y como ya es la forma general, esa ya es la respuesta. ¿Sale bien?